Una voz para la familia presenta Cómo criar hijos sanos en un entorno que está enfermo. Primera parte de la conferencia impartida por el licenciado José Luis Chacón. ¿Cómo hacemos para criar hijos sanos emocionalmente y espiritualmente, en un entorno que es muy amenazante, ¿no? En un entorno que permanentemente amenaza aquello que queremos lograr con nuestros hijos? El título un poco es en contraposición a lo que llamamos la cultura de la muerte, ¿no? Que quizás uno de los que más habló sobre este tema, o quizás el primero que habló sobre esto fue Juan Pablo II, y normalmente se entiende por cultura de la muerte, un poco acotado el concepto, se entiende acotado, no es que lo sea, porque lo entienden como la cultura del aborto, la cultura de la eutanasia, de la contracepción, etc. Y en realidad es mucho más amplio el término, ¿no? Aquí lo que queremos hablar, más que de la muerte del cuerpo, es hablar de la muerte del alma. Es decir, cómo ayudar a nuestros hijos para cuidar la sanidad de su alma, ¿no? Y cuando hablamos de la sanidad de su alma, hablamos, por supuesto, de la vida espiritual, pero también hablamos de la sanidad del corazón, es decir, la sanidad afectiva, la sanidad emocional de nuestros hijos, ¿no? Justamente ese entorno, que para nosotros es un gran monstruo, por decirlo así, que nos amenaza a nuestros hijos, es lo que muchas veces llamamos también como el relativismo. Es decir, relativiza todo lo que nosotros nos gustaría lograr con nuestros hijos. Pero no solo nuestros hijos pueden ser víctimas de eso, sino principalmente nosotros, o antes que nuestros hijos, nosotros mismos. Porque somos nosotros, en primer lugar, los que muchas veces, sin darnos cuenta, relativizamos muchas de las cosas que no deberíamos relativizar. Perdemos el peso real de las cosas, ¿no? Hace un tiempo atrás, bastante tiempo atrás, cuando estaba todavía estudiando, no sé, ya estudié de grande esta carrera particularmente, buscaba un autor que era Hill de apellido, H-I-L-L, y no solo de apellido, sino en sus escritos también era bastante Hill, digamos. Pero para citar una cuestión de la universidad, lo tuve que buscar. Y buscando este apellido, apareció un personaje, digamos, de cuando yo era muy chico, que era, se acordarán que quizás el peor programa, el más inmoral quizás de cuando yo era muy chico, que era un tal Benny Hill. Los que tienen, hay gente más joven acá, pero los que son más grandes, lo habrán sentido nombrar, digamos, ¿no? Ahí me acordé, digamos, de esto, que estaba en ese momento después de las 10 de la noche, que todavía existía el horario de protección al menor, y era un programa, obviamente que nunca lo vi, ni me dejaron verlo, ni nada por el estilo, yo era chico, pero era un programa considerado súper inmoral, digamos, ¿no? En ese momento. Hoy creo que en los dibujos animados encontramos cosas peor que en ese programa, ¿no? Literalmente, no estoy exagerando para nada, ¿eh? Porque según lo que cuentan, en ese programa lo que habían eran chistes subidos de tono, alguna imagen que daba a suponer algo, pero nada explícito, cosas así. Hoy en un dibujo animado literalmente vemos cosas peores, ¿no? Y muchas veces no nos escandalizamos, no nos pasa nada, no lo filtramos a nuestros hijos. Y eso es una señal clara, digamos, de cuánto hemos relativizado todo esto, que pasa, toda esta amenaza que recibimos afuera, cómo vamos perdiendo el peso de las cosas. El Papa, hace pocas semanas atrás, si no me equivoco, en una reunión que tuvo con los obispos, refiriéndose a este tema, dijo, es un proceso de deshumanización. El Papa actual, León XIV, ¿no? Es un proceso de deshumanización, se trata de eso. Es decir, el entorno, ya vamos a decir a qué nos referimos con el entorno, es un proceso de deshumanización, es decir, nos hace cada vez más bestias. Es decir, cada vez más sumiso a nuestra vida sensitiva, a nuestro placer, es decir, nos animaliza cada vez más. Y de esto tenemos que ser muy conscientes, porque si perdemos nosotros como padres, digamos, el sentido de esto, se lo hacemos perder a nuestros hijos. Por eso toda la cultura hedonista, actualmente materialista y demás, hace que vayamos naturalizando, perdiendo el peso, normalizando lo que no es normal. Y hoy, por ejemplo, la pornografía es estadísticamente una verdadera pandemia. Si hay una pandemia de verdad, es la pornografía hoy, entre muchas otras cosas, ¿no? Hoy recibimos cada vez más cantidad de consultas por adicción a la pornografía. Y me toca ver, digamos, muchas veces matrimonios incluso en riesgo de separación y de tantas cosas a raíz de la pornografía. O sea, hoy es un problema de los adultos, no solo de los niños y de los jóvenes.
Por eso es importantísimo no perder el verdadero valor, el verdadero peso que tiene todo esto. Porque si lo perdemos nosotros, naturalmente se lo hacemos perder a nuestros hijos, como vamos a ver, ¿no? Entonces el resultado de todo este entorno que parece amenazante, que es amenazante, hace que nuestros chicos no sepan pensar, no tengan criterios, ya no solo cristianos, ni siquiera humanos, ¿no? Porque ya el nivel de destrucción está en el nivel de la lógica, del sentido común. Entonces ya no hablamos solo tanto de criterios cristianos, sino humanos. No tienen la capacidad de prevenir nada, de anticiparse a nada, de ver, de advertir algo, porque no saben pensar. Entonces son víctimas de todo lo que les haga vivir en el aquí y en el ahora. Es decir, todo lo que tenga que ver con el placer, con lo que tengo ganas, y son dependientes de eso. Porque muchas veces los papás lo hacemos sin darnos cuenta de la misma forma, ¿no? Yo diría que todo esto pasa porque las familias han perdido la identidad. Es decir, las familias no saben lo que son como familia, no saben ser familia muchas veces y no saben actuar como familia. Es decir, justamente por lo mismo, porque el mismo entorno nos ha ido desdibujando lo que es una familia. Por eso, este monstruo, o supuesto monstruo, digamos, que vemos afuera, esta amenaza de la cultura, de toda la cultura que nos entra por diferentes lados, como vamos a mencionar, pierde fuerza solo cuando la familia toma fuerza. Es decir, solo cuando la familia crece, la familia funciona como familia, el entorno se debilita. Si no, lo hacemos más fuerte. O sea, cuando la familia no actúa como familia, justamente es cuando los chicos quedan expuestos a todo y cuanto vicio ande dando vuelta por ahí. Por eso la solución a todo esto, ciertamente, es que la familia funcione como familia. Es decir, la familia de los espacios de familia propios de familia. Y esto no es algo bonito, y es lo que quiero mostrar, y es sobre lo que quiero hablar. No es algo bonito lo que estamos diciendo, sino que es algo necesario, es algo esencial. Si la familia no funciona como familia, tenemos que saber que todo aquello que no cubramos los papás, lo va a cubrir otra cosa. Eso es lo que va a pasar. Por eso tenemos chicos inmaduros, pasionales, esclavos de sí mismos, inseguros, sin pertenencia, sin raíces, sin identidad. Incapaces de amar y de entregarse a otro porque no supieron, no aprendieron a veces en el propio nido familiar cómo se hace esto. Muchas veces sin sentido de la vida, con grandes heridas emocionales, sin creatividad, sin autocontrol y un larguísimo etcétera que podríamos mencionar. Son niños con conciencias dormidas, torcidas o deformadas en general. Obviamente estamos hablando siempre en general. En la encíclica Evangelium Vitae dice, estamos frente a una realidad que se puede considerar como una verdadera y auténtica estructura de pecado, que se configura como verdadera cultura de la muerte. Ese es el tema, estamos dentro de una estructura que los empuja muy fácilmente al pecado. Por lo tanto, nosotros como papás somos quienes tenemos que tomar, en primer lugar, la dimensión de esto. Solamente a modo de ejemplo de esto, 2 ejemplos podríamos poner un montón. Hace pocos días atrás, un niñito de 10 años, en General Alvear, quiso quitarse la vida, 10 años, imagínense, ¿no? Simplemente porque veía a su papá, simplemente, digo, no es tan simple, pero bueno, veía a su papá cómo maltrataba a su mamá. Y a él lo ignoraba, a él no lo maltrataba, pero lo ignoraba, no compartía con él. Pero tanto ver cómo maltrataba a su mamá se le hizo la vida insoportable. Y quiso quitarse la vida, 10 años. Otro joven de 27 años, adicto crónicamente a las drogas, ya vecino mío, adicto de hace más de 13 años, él cuenta, digamos, cuando relata un poco su vida, cómo su padre sumergido en el trabajo, no una persona mala, pero sumergido en su trabajo, no compartía nada con él, una mamá rígida que solo le exigía y lo culpabilizaba de todo, cómo él se la hizo el ambiente familiar insoportable, así lo define él con esa palabra, ¿no? Insoportable, y por lo tanto buscaba escapar de su casa. En este escapar de su casa, cayó en las drogas, en el alcohol y en muchos otros vicios, hoy de una manera crónica que lamentablemente difícilmente pueda salir de esto. Simplemente a modo de ejemplo, como cuando en la casa no funcionan las cosas como tienen que funcionar, es decir, la familia no funciona como familia, los chicos o se hieren emocionalmente o evaden el ambiente y buscan otra cosa. Cuando los papás nos retiramos es cuando avanza el mal, cuando avanzan las otras cosas. Cuando los papás estamos presentes y estamos
presente como debemos estar, todo lo demás retrocede. Es lo que funciona entre el bien y el mal, ¿no? Cuando el mal avanza, cuando el bien retrocede, es decir, cuando los buenos no hacen lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces, es exactamente esto de lo que queremos hablar. Una voz para la familia ha presentado Cómo criar hijos sanos en un entorno que está enfermo. Primera parte de la conferencia impartida por el licenciado José Luis Chacón.